Muy buenas tardes, estimados aprendices. Espero que se encuentren súper bien. Muchachos, vamos a dar una esperita de 3 minuticos más para que los demás compañeros se puedan conectar. Y a las 6:03 empezamos la sección sincrónica. Listo, muchachos, muy buenas tardes nuevamente. Espero que se encuentren bien. Listo, chicos, vamos entonces a dar inicio a nuestra sección sincrónica del día de hoy. Como lo habíamos proyectado, con respecto a la socialización de los avances que ustedes tienen en cuanto a la evidencia de aprendizaje. Eh, no sé si les proyecto como tal la parte del instrumento de evaluación eh, que ustedes tienen pues como para metodología de calificación de esa evidencia. O ya todos lo tienen eh, bien estructurado y conocido cómo es la metodología de ese instrumento de evaluación y qué técnicas se van a utilizar para calificar ese portafolio. Eh, Eso a Sahur. Regálenme unos minuticos, muchachos, yo ingreso a Sahur. Me está dejando ingresar a Sahur. Bueno, chicos, por acá, ingresar por Sofía. Denme unos minuticos a ver si me deja ingresar por Sofía. Ahí está caída la plataforma.
Bueno, chicos, ¿cómo van con esos avances? ¿Todo bien? Me está dejando ingresar a salud. Entonces, el instrumento de evaluación se los comparto para que ustedes lo tengan en su proceso de formación. Entonces, vamos a entrar en materia, muchachos. Bueno, entonces nuevamente, como les había dicho en la sección sincrónica pasada y les escribí al WhatsApp, vamos a ver qué avances ustedes tienen con respecto a esa evidencia. Entonces, eso es como primer punto para antes tocar un tema que se llama diseñar la organización para el cliente. Entonces, muchachos, ¿quiénes ya llevan avances? ¿O ninguno ha empezado? Buenas noches, instructor. En el sitio Hola, donde yo María. trabajo, que fue la empresa Sí. donde seleccioné, que es el colegio, entonces me están suministrando la información porque los papitos firman lo que son derechos de permiso y confidencialidad donde se guarda la información. Entonces me están Sí, facilitando los datos pues para continuar pues, con el trabajo. con el trabajo. Perfecto. Ok, María. Perfecto. Ninguno más. Todos están digamos que a la espera de la fecha o qué. Bueno, bueno, muchachos, entonces sí, pues, si no hay avances, entonces vamos a iniciar con el segundo punto. Vamos a tocar un tema que se denomina diseñar la organización para el cliente. Entonces, me confirman, por favor, si se ve la presentación. ¿Se visualiza, muchachos? Sí, señor. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a iniciar. Dentro de lo que es ese proceso de los protocolos de servicio al cliente, es muy importante analizar cómo es la metodología, cómo son las características, cómo son la estructura en que se van a diseñar la organización para ese cliente. Para eso, muchachos, dentro de toda la metodología que aplica el proceso de diseñar esa organización tiene que ver, de acuerdo a las estructuras organizacionales, en cuanto a sus modelos, en cuanto al producto y, y en cuanto al desarrollo en que se van a tipificar los problemas gerenciales. Al igual que lo que se menciona como el diseño de las estrategias del servicio al cliente en cada una de las ediciones de los hábitos que se generan dentro de lo que es un cliente interno y externo. Para así, en la próxima sección sincrónica, tocar el tema de los elementos de ese programa como tal y que influye dentro de cada uno de los procesos. Entonces, ¿quién me puede regalar, por favor, la lectura de la diapositiva? Por favor. ¿Qué dice? La funcionalidad es una característica que los mercados de hoy se da por descontado. Un automóvil se vende por una promesa que supera un crecer
la simple posibilidad de transportar a una persona de un lado a otro. Muchísimas gracias. Entonces aquí es donde identificar dentro de todo el proceso de diseñar la organización para el cliente es que a través de esa funcionalidad y esas características en el mercado se determinan unos valores asociados a una profesión o a una posesión que disparan más hacia la emoción que hacia la inteligencia racional. Entonces aquí es donde es importante conocer cuál es el acceso, perdón, aquí le doy ingreso a Tatiana, cuál es el acceso a una, digamos que a una vida de mayor libertad, de facilidad, de viajar en familia, ese momento de viajar en familia con seguridad o con el sueño de explorar algunos lugares lejanos. Son algunas de esas características que hoy en día los empresarios de todo el sector, como lo mencionaba ahí en el ejemplo, la parte automovilística, usan para promocionar esos productos de hoy en día. ¿Qué es lo que busca un cliente a través de estas condiciones de esa funcionalidad, de esas características que tiene ese automóvil? Pues garantizar que se cumplan a través de digamos que un producto, satisfacer las necesidades de un cliente en específico. Y como lo mencionaba dentro de esa parte introductoria, es al acceso a una vida de mayor libertad, a esa vida que le va a permitir con ese producto viajar, gozar de ciertas condiciones que tiene el desarrollo, el manejo, el control de cualquier tipo de producto, en este caso, como lo menciona ahí en el ejemplo del automóvil. Entonces, para esos grandes empresarios en ese sector, es un equipo, ese automóvil es un equipo eh, que está ampliamente organizado, eh, tipificado, con sus características, con sus condiciones, con sus, digamos que con su diseño, que le va a permitir la posibilidad de transportar y de también de escuchar algunas con, digamos, música, sonidos, etcétera, etcétera, para unos clientes en específico. Entonces, a través de ese modelo del ejemplo, es un simple y llano producto de acero, ¿cierto? Y que tiene unas latas, digámoslo desde esa experiencia, ¿cierto? Como es un simple y llano producto, aquí es donde es importante resaltar cuál es la importancia que tiene ese producto con el cliente y con la empresa. Entonces, estos elementos que no son solo productos, porque también pueden ser servicios y que automáticamente van a competir en el mercado hoy en día, que ya es un poquito globalizado, debemos de identificar una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo diseñar estrategias que resulten atractivas para los clientes, que no solo buscan calidad en los productos que compran, sino calidad en el servicio? Entonces, a través de esas condiciones, a través de ese análisis, de esa pregunta, todo lo que hemos visto en el ámbito del servicio al cliente aparece como una posibilidad latente en esa generación de un proceso de diferenciación. En el caso del vehículo, como el vehículo digamos que para traspasar las fronteras, que es la calidad deseada. Cómo llegar al ámbito de la calidad inesperada. Cómo llegar a satisfacer las necesidades
de un niño al proceso de vincular un vehículo que se pueda adaptar para las condiciones de él. ¿Cómo adaptar un vehículo para una persona que tiene que ver con el proceso de esa metodología de diseñar una estrategia que le permita a la organización estructurarse en torno al cliente? Y como lo hemos mencionado, el servicio no se restringe a la amabilidad. Siempre va a ser un concepto que debe de ser inyectado desde las venas de la organización, y como ese principio que es receptor de todas las actividades que se desarrollan en cualquiera de las áreas de la compañía. Eso suena muy bonito, pero sin duda, ¿a qué significa? ¿O qué significa? Entonces aquí es donde es importante resaltar que es el servicio al cliente, es el mejor vehículo para traspasar ese umbral de la calidad deseada y llegar a la calidad inesperada. Claro, porque de allí es donde podremos plantear diferentes metáforas, como por ejemplo, si una empresa es una fruta que durante décadas es embellecida desde afuera, y si su corteza es pulida hasta parecer un espejo, más allá de la situación interna, la dirección cuida esa imagen que se proyecta como uno de los principales activos de la compañía. No obstante, la fruta permanece cerrada, insaciable, inaccesible para que el público, en este caso los clientes, tengan acceso a ella. Entonces, mencionar que a través de una organización se puede diseñar en torno al cliente lo que se representa mejor como una fruta abierta, ¿cierto? Que esas condiciones empresariales, que esas estrategias busquen satisfacer los objetivos de cada uno de nuestros clientes. Con todo ese sentido, ese contenido y esa, digamos que esa trazabilidad en esos procesos, sean estructuras visibles y fáciles de entender. Para ello, se debe de conocer muy bien la labor que desarrolla cada una de las dependencias en cuanto a sus estructuras organizacionales. ¿Qué es lo que menciona esas estructuras organizacionales? Eh, por acá, dentro de esas estructuras organizacionales. Grecia, no sé si me puedas compartir, por favor, la lectura de qué dice esas estructuras organizacionales, por favor. Listo, buenas tardes, buenas noches. Buenas Estructuras tardes. organizacionales. En el desarrollo de su actividad comercial, toda empresa lleva a cabo una serie de procesos y establece responsables para cada uno de ellos. Muchísimas gracias, Grecia. Entonces, en ese desarrollo de esas actividades comerciales, se debe de identificar el modo en que se coordinan todas las acciones y cómo se establecen las relaciones entre gerentes y empleados. Cómo responde a una estructura organizacional que cumple la misma función de un esqueleto. Todos los huesos están debidamente organizados y articulados para que haya un buen funcionamiento, ¿cierto? Entonces, sostener los diferentes sistemas que dan vida a ese organismo y que protege a aquellos componentes que son sensibles dentro de una organización puede ser las áreas, las dependencias,
las actividades, los productos, el cliente, entre otras, podemos denominar que esa área de recursos humanos y también el área del control de calidad o ese departamento de ventas tiene que ver con ese enfoque que se le va a dar dentro de todo lo que tiene que ver las estructuras organizacionales a la relación con el cliente. Entonces, la estructura permite identificar cuáles son las funciones de cada empleado, cómo se va a realizar una división del poder y establecer cuál es ese conducto regular para consultar las decisiones que se van a tomar en el transcurso de cualquier situación en particular que se lleve. Esas decisiones pueden ser positivas o pueden ser negativas. Ahí es donde debemos de analizar estratégicamente qué decisiones se deben de tomar para que afecten de forma positiva a la organización. Entonces, cada uno de los modelos que se presentan a continuación determinarán los objetivos que debe de observar y se deben de modificar hasta el día de hoy, como la incorporación del cliente es tan fundamental dentro de cada una de las organizaciones y que esa acción no es simplemente simbólica, sino que se introduce como, digamos que como un patrón, ese patrón de pensamiento en el cual se va a generar una razón de ser de la compañía, que es el cliente, y que de toda esa articulación va a responder al servicio que pretende prestar o que le pretende ofrecer a esos clientes. Para ello, determinamos unos modelos. Dentro de esas estructuras organizacionales hay unos modelos clásicos y esos modelos clásicos están determinados de la siguiente manera. Me dice que a lo largo de los años, esa teoría de la administración, por allá de Henry Fayol, de lo que menciona Chavenato en algunos conceptos de la gestión del talento humano y lo que relaciona algunos pensadores del área de servicio al cliente, que son fundamentales en aras de cumplir las necesidades y las satisfacciones de los clientes potenciales, garantiza que dentro de ese desarrollo hay diferentes modelos organizacionales que permiten a las empresas adaptarse a los cambios que la tecnología, las políticas y las exigencias del mercado introducen en la forma en que se hacen los negocios. Entonces, los siguientes modelos son los que se difunden para cumplir con la aplicabilidad en la actualidad y en la modificación de las exigencias que buscan la incorporación con el cliente. Esos modelos clásicos, tenemos el primero que es por función. No sé si Rafael me puede regalar la lectura de lo que dice la presentación, por favor. Claro que sí, instructor. Muchísimas gracias. Bueno, por función, se organiza en torno a la labor que desarrolla cada área, marketing, producción, finanzas, etcétera. Muchísimas gracias. Entonces, aquí, dentro de ese modelo clásico, nuevamente reitero, estamos incorporando al cliente como parte fundamental de esa organización. Determina cada una de las áreas que se va a enfocar en la administración, en el manejo y en el control del cliente. Marketing, producción y finanzas. Todos dependientes de una gerencia general, obviamente, y con otros departamentos a cargos como lo son las compras y las ventas. Entonces, este modelo que facilita, bueno, entonces
facilita esa especialización de los jefes de cada área, porque allí es donde les permite dedicarse exclusivamente al cumplimiento de las metas, de esas metas específicas de un sector o del sector que manejan o que tienen a su cargo. Es muy importante resaltar que el director de ese marketing que se encarga de desarrollar esas estrategias para la comercialización de todos los productos ofrecidos por esa compañía sean fundamentales para el control y el acceso de los clientes. Sin embargo, dentro de este tipo de organización es viable que se proyecte o que se genere en empresas que no cuenten un portafolio muy amplio de productos. ¿Cómo? Podemos tener un ejemplo dentro de un organigrama, dentro de una estructura denominada a través de un presidente y de 3 vicepresidentes, que es un vicepresidente de producción, un vicepresidente de investigación y un vicepresidente de mercadeo. Entonces, determinar que esas 4 áreas garantizan el desarrollo de cada una de las tareas que se van a producir en marketing, en producción y en finanzas. Y dentro de esas 3 áreas que son importantes está el ventas y el proceso de comercialización. Para esto hay otro tipo de modelo y tenemos el modelo por producto o por mercado. Por acá, Lisset, ¿me puedes colaborar por favor con la lectura? Por producto o mercado. Cuando las empresas diversifican su portafolio o empiezan a atender clientes en muchas regiones o países. Muchísimas gracias. Entonces, aquí es donde, a diferencia de la que mencionábamos por función, entonces por producto, por mercado, ya tiene una diversificación de un portafolio. Ya es más amplio todo lo que tiene que ver con su quehacer productivo dentro de su organización. Entonces, como está enfocada en atender regiones, en atender departamentos, en atender países a nivel nacional e internacional, se hace indispensable esa forma de crear grupos interdisciplinarios que van a manejar todos los procesos relacionados con lo determinado al producto o a ese mercado a fin de dar, digamos que una mayor celeridad a los requerimientos que se presenten. Cada una de las condiciones del proceso al momento de contactar con el personal idóneo, inclusive en el proceso de selección, preselección, contratación, de todo lo que tiene que ver con la planta de personal de la organización. Entonces, estos equipos tienen, digamos que mayor autonomía para diseñar, para producir y para comercializar sus bienes. Entonces, a través de este tipo de estructura se conlleva un aumento en los gastos administrativos, claro, porque hay muchas más dependencias, hay mucho más, digamos que más personal administrativo que va a hacer ese proceso en la conformación de equipos más complejos y lo que implica en algunos casos es la duplicidad de habilidades al interior de esa compañía. Determinar que está encabezado a través de un presidente, está un vicepresidente, digamos que los 4 vicepresidentes, pero que ya se encarga uno de investigación y desarrollo, uno de mercadotecnia, uno en producción, uno en finanzas. Y que desde la parte de presidencia tenemos una gerente general en cuanto a los productos,
sea de cualquier tipo de empresa. En este caso, tenemos ahí de un producto farmacéutico, el gerente general del producto de patentes y el gerente general de productos para el cuidado personal. Entonces, mire que todo esto está relacionado con el factor cómo incluye todos los procesos de comercialización y diseño de cada una de las empresas a nivel en general. Todo está relacionado con el avance, con las condiciones de todo lo que tiene que mencionar el producto y el mercado y cómo se diversifica en ese portafolio. Cómo empieza a atender a sus clientes, cómo enfoca el producto en sus clientes, cómo enfoca su atención en sus clientes. Todo eso está mencionado. Tercero, aquí encontramos la organización matricial. ¿Qué le parece si me puede colaborar, Manuel? Por favor. Claro que sí, instructor. Muchísimas gracias. Organización matricial es la mezcla de los modelos anteriores. Es una organización que mezcla dos estructuras de mando. Perfecto. Muchísimas gracias, Manuel. Entonces, como es una mezcla de las dos anteriores, cada una de ellas dentro de esa organización las mezcla, como lo decía allá. Por una parte, existe una división general de la empresa y que esa división está basada en las funciones que desarrolla cada área. Y por otro lado, está una disposición horizontal que es la que responde a cada uno de los proyectos particulares. Podemos decir que en cada una de esas unidades de negocio se combinan las habilidades específicas de cada uno de nuestros empleados y se concentran en la ejecución de una propuesta en particular. Entonces, si bien ese es un modelo muy complejo, resulta que este modelo es el más eficaz para el desarrollo de esas propuestas. Y resulta que es el modelo más aplicado para solucionar problemas puntuales. Entonces, a través de todo lo que se menciona, este modelo es muy versátil porque tiene el aprovechamiento del equipo al máximo en cada una de las experiencias en cuanto a sus colaboradores frente a las áreas en específicas de trabajo. Por ejemplo, determinamos que cada una de estas organizaciones que tienen esta estructura matricial están encaminados a través de un gerente general o de una gerencia general y que incluye unos conceptos, digamos que unas dependencias, perdón, en cada una de esas áreas. Como está aquí, el jefe de estudio y de diseño, jefe de ingeniería y jefe de aprovechamiento. Y que cada uno de ellos tiene las áreas a través de una disposición horizontal que de acuerdo a esas áreas son los proyectos particulares. El proyecto encaminado que va a cumplir cada una de esas divisiones generales. En esas divisiones generales, a través de esa estructura de mando, enfocar en la solución de esos problemas puntuales, en la investigación, en el mercado, en las finanzas, en los recursos humanos. Como proyecto, cómo genero un proyecto a través de un director de diferentes áreas para cumplir esos objetivos organizacionales, misionales y corporativos. Entonces, todo lo que tiene que ver con esa organización matricial va enfocado en este estilo. Ahora, como todo es mencionado hacia la introducción con los clientes, es muy importante conocer lo siguiente, que ese modelo, ese cuarto modelo clásico, es la pirámide invertida.
Y no sé si por acá María Fernanda sabe que me puede colaborar con la lectura, por favor. Sí, señor. La Claro, gracias, pirámide. María Fernanda. Un esquema es conocido por el cliente supuesta razón de ser de la empresa donde se prioriza la posición de los accionistas y directivos y se deja en los últimos peldaños aquellos que entran en contacto con los compradores. Muchísimas gracias, María Fernanda. Entonces, esa pirámide invertida es un modelo que incluye al cliente. Generalmente, cada una de ellas, cuando las observamos, esos anteriores modelos, podemos detectar que hay en ellos una gran funcionalidad, ¿cierto? Y que ese mecanismo está aceitado para que cada empleado sepa en qué lugar de la compañía está parado y quiénes son sus jefes inmediatos. Pero que a ese equipo, qué es lo que pertenece y en últimas, qué rango de autoridad o jerarquía posee. Entonces, como eso es un esquema que es muy desconocido por el cliente, pero que generalmente es una razón de ser de la empresa en priorizar esa posición de cada uno de los accionistas y de los directivos, lo que garantiza es que con los compradores que haya un rostro amable dentro de esa compañía. ¿Y quién es el cliente? Entonces, esta pirámide, si le damos si le damos un vistazo dentro de las demás estructuras, podemos corroborar que no aparece por ningún rincón el cliente. Generalmente está enfocado desde la pirámide tradicional. Tenemos el CEO, los managers, los técnicos, los líderes, el almacén de producción. Pero que a través del cliente, como el eje de ese sistema alrededor del cual giran hoy en día las compañías, no solo tendría que aparecer, sino que debería ocupar un lugar prioritario dentro de cada una de las estructuras. Enfocar que dentro de cada uno de estos diagramas debemos de comparar cuál es el modelo que emplean las empresas tradicionales como ese esquema innovador y cómo se proponen para que las organizaciones que orientan su enfoque hacia el servicio al cliente cumplan esas condiciones de esa pirámide invertida. Recuerden, dentro de la pirámide invertida es un modelo que incluye al cliente. Entonces, dentro de esa pirámide hay un modelo tradicional y hay un modelo moderno. Dentro de ese modelo tradicional encontramos el siguiente. Están los accionistas, el vicepresidente, el gerente general, el representante de alta dirección, los directores, los coordinadores y el personal de servicio al cliente. Pero, y a través del modelo moderno, está el cliente como punto principal. Ojo, punto principal. De ahí siguen el personal de servicio al cliente. ¿Por qué? Porque es que de allí es donde depende que el cliente se vaya complacido o se vaya satisfecho. O viceversa. O se pierda. Entonces es muy importante que dentro de esa pirámide invertida se conozca cuál es digamos que el proceso de jerarquización que tiene hoy en día las organizaciones y que buscan cumplir las expectativas de esos clientes. Cada uno de ellos, no estoy diciendo que por desmilitar el gerente general o el vicepresidente o los accionistas o los directores o los coordinadores no son importantes. Claro, son la cabeza principal y el eje de toda compañía, pero
que dentro de todo el proceso, enfocado y viéndolo de forma lógica, el personal de servicio al cliente y el cliente tiene que ver mucho con la proyección, con la parte financiera, con la parte de producción, con la parte de atención y con la parte del servicio. Entonces, ¿quién enfoca a que el cliente compre o no compre el producto? El personal que está en el servicio al cliente. ¿Quién atiende mal al cliente? El personal de servicio al cliente. Entonces, enfocar estos dos tipos de modelos tiene que ver con una pregunta. ¿Cuáles son esos cambios que se introducen al incorporar este modelo? ¿Qué pensarían ustedes, muchachos, acerca de esos dos modelos? ¿Y cuáles son esos cambios que se introducen para incorporar estos modelos? ¿Qué piensan ustedes? Ah, chicos, Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? claro. Digamos que dentro de todo ese proceso, ¿cuáles son los cambios que se introducen al incorporar este modelo? Ese modelo moderno. No, pienso que en la punta, pues en la cima queda el cliente, que es como la razón de ser de toda empresa. Exacto. Muy bien. Listo. Entonces, ¿cuáles son los cambios que introducen al momento de incorporar este modelo? En primer lugar, muchachos, en primer lugar, conocemos que al dejar por sentado en esa misión que la prioridad no es solo cumplir, sino superar las expectativas del cliente, mencionamos que esto cambia la manera en cómo se conciben esos procesos. En la organización no solo se anteponen las políticas de los requerimientos puntuales de los clientes, sino que se transforma como prioridad para las empresas el cliente. En segundo lugar, podemos determinar que esa posición que empieza a ocupar ese personal de servicio al cliente hace que, o digamos que obliga a los directivos a esa toma de conciencia de la importancia de entrenar, de capacitar a toda la parte del área de servicio al cliente, a ese personal. Entonces, como éramos al momento de modelo tradicional, éramos los últimos en la parte de la escala de esa pirámide, hoy en día, dentro del modelo moderno, la importancia es entrenar, capacitar a quienes antes estaban últimos de la fila. Entonces, esos distribuidores del producto, en los vendedores, en los recepcionistas, en cada una de esas de esos asistentes del área de servicio al cliente, y que a fin de cuentas son ellos quienes tienen esa posibilidad de entrar en contacto con esos compradores. Y yo les decía, por esa razón, cada uno de ellos debe de estar capacitado y que debe buscar que esos colaboradores entiendan la importancia de su función y se empiecen a aprovechar las posibilidades que aparecen como un intercambio con el cliente. Entonces, esto no solo se trata de una ocasión para un buen trato,
sino para extraer información que sea útil y que pueda guiar a la empresa en la elaboración de nuevas propuestas. Entonces, aquí es donde sobra decir que este entrenamiento, esa capacitación, lo que va a permitir es forjar un equipo, esos equipos de líderes, quien determina, quien organiza, quien controla, quien verifica, quien planea, etcétera, etcétera. Y que con el tiempo tendrán esa capacidad para resolver situaciones e ir más allá del cumplimiento de sus funciones. Entonces, se extralimitan en cada una de sus actividades. Y para ello, debemos de conocer que a través de estos modelos tradicionales y el modelo moderno, hay 3 típicos problemas gerenciales que se estructuran y que determinan cada una de esas condiciones. Entonces, al igual que el tema de estrategia organizacional, que es una parte fundamental de cada una de todo lo que tiene que ver con el ámbito administrativo, más allá del esquema gerencial con el cual se pretenda trabajar, lo más importante es el papel que desempeña el cliente dentro del esquema de la compañía. Entonces, aquí no solo se trata simplemente de dibujar la pirámide, sino de devolver la realidad, de llegar al final de esas estructuras y que los modelos administrativos no son fundamentales en el papel, sino en la mente de los gerentes y que a través de ese esquema que se plantea en cada una de las condiciones del área del servicio al cliente, solo se puede ser, digamos que eficaz si existe una verdadera convicción en que el cliente es la razón de ser de la compañía. Esto es claro. Entonces podemos representar uno de los 3 problemas gerenciales más complicados y que son extendidos en nuestro medio a través de, les voy a hacer una analogía con respecto a un partido de fútbol, donde cada equipo tiene los mejores jugadores en la cancha. Entonces dice así, un grupo muy competente de suplentes y un cuerpo técnico calificado, empieza el partido. Uno de los jugadores está al frente del arco contrario a punto de patear, pero duda, porque su jefe le ha explicado que cuando tenga que tomar decisiones importantes es indispensable que consulte con él. El jugador se va a la banda del entrenador, le consulta y cuando regresa el equipo contrario ya ha marcado un gol. ¿Qué les parece esto, muchachos? ¿Será que pasa en las organizaciones? ¿Será que esto ocurre en las empresas? ¿Qué dicen ustedes? Claro, instructor, ahí dejó perder una oportunidad. ¿Cierto? Y eso suele pasar en las empresas. Suele pasar en las empresas. Muy bien. En las empresas ocurre lo mismo. ¿Por qué, muchachos? Porque se enseña a que los colaboradores siempre deben de consultar cada una de las decisiones mientras estén en ese partido con el cliente. Y que ese partido que están ustedes, digamos que en pleno desarrollo, se centra en buscar la solución consultándola con los gerentes o con su coordinador de área. Entonces las organizaciones deben de contratar gente, personal, para satisfacer a los clientes, para que, pues, yo lo voy a denominar así, para que puedan asumir riesgos y responsabilidades. Así se tome una mala decisión.
pero hay que asumir esos riesgos. Obviamente, claro, en algunos aspectos hay que consultar esas políticas, hay que consultar los criterios establecidos, pero en esta típica situación del señor que intenta negociar, por ejemplo, una tasa de crédito durante 2 horas y que al final el empleado del banco le dice, lo siento, debo consultarlo con mi jefe. Entonces, todo esto deteriora la imagen del personal, del que está atendiendo y de la empresa. Voy a hacer un segundo problema, segundo gran problema, y este aparece también en pleno partido. Un jugador del equipo se acerca cojeando al encargado de administración porque tiene un problema con sus zapatos. Dice que debe cambiarlos por unos más grandes, pero este le responde, páseme 3 cotizaciones y en un mes le defino. Pero ¿cómo puede ser si está en medio del juego? Se deben de facilitar las herramientas para que los colaboradores puedan dar todo de sí. Entonces, mire que este contexto también pasa dentro de las organizaciones y que dentro de ese problema hay que especificar las herramientas para que puedan realizar sus acciones, sus tareas, sus labores de manera eficaz, responsable, eficiente, coordinada y garantizando siempre la calidad. Y por último, tenemos dentro de todos esos típicos problemas gerenciales el problema de los entrenadores que aún no asumen que su papel se ejerce fuera de la cancha y no dentro de ella. Entonces, presten atención, son aquellos que gritan desde la banca y que desconfían de las decisiones que pueden tomar los jugadores por sí mismos. En las empresas, este punto muerto se soluciona con capacitación. Ojo, capacitación. Entonces, ¿qué hace ese cuerpo técnico? Está exclusivamente para apoyar la definición de una estrategia, analizar, digamos que una alternativa de solución, motivar a los jugadores y fomentar el liderazgo, pero no para jugar. Entonces, de aquí no podemos olvidar que los partidos no los gana el técnico ni los gerentes. ¿Quién los gana? Este señor que está acá, esta área que está acá, el personal de servicio al cliente. Entonces, ¿quién gana esto? Vea, este señor. Este señor gana el partido. Y por lo tanto, ellos son los encargados de resolver cada una de las situaciones que se presentan dentro de toda la parte de el servicio y la atención que se le preste a los diferentes clientes. Ahora, como todo está mencionado dentro de cada una de las condiciones que buscan esos 3 típicos problemas gerenciales, también hay un diseño de estrategias del servicio al cliente. Entonces, Tatiana, ¿qué me dice, por favor, esta presentación? Si me puede regalar la lectura. La incorporación de una estrategia de orientación al servicio
Implica un cambio profundo en la cultura organizacional que debe concertar la participación de cada uno de los colaboradores de la empresa. Muchísimas gracias, tía. Entonces, resaltando cada uno de los tres típicos problemas gerenciales que estábamos viendo, podemos decir que si bien el compromiso principal que se debe asumir desde la gerencia es de vital importancia que se realicen jornadas periódicas en las cuales podamos divulgar las políticas de calidad en la parte del servicio y en los nuevos empleados, para que ellos comprendan cuál es el enfoque que se pretende dar a la organización. Y que antes de introducirlos, digamos que antes de introducirnos, porque todos nos englobamos en cada una de esas tareas, el tema de esa planeación estratégica es siempre interesante reflexionar sobre esta importancia de saber manejar cuál es el tiempo, cuáles son las posibilidades. Y que a través de ese tiempo y de esas posibilidades se pueden perder, digamos que al proceso de no programar las actividades y mucho menos en la programación de los objetivos. Entonces, tanto la empresa como en la vida real, dentro de todo lo que tiene que ver el sistema corporativo, es muy importante determinar los hábitos de la gente altamente efectiva. Como por allá hay un libro que es extraído de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y que a través de ese libro tenemos unas condiciones. ¿Cuál es lo urgente? ¿Cuál es lo no urgente? Y que eso está mencionado a través de unos cuadrantes. ¿Cuál es lo importante y cuál es lo no importante? En el cuadrante 1, en el cuadrante 2, en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. Pregunta para ustedes, muchachos. ¿En qué cuadrante se ubica su empresa? Chicos, ¿en qué cuadrante se ubica su empresa? Ah, muchachos, ¿qué dicen ustedes? Por ejemplo, yo puedo decir que el SENA se ubica en el cuadrante 1, pero que tiene condiciones también que parten del cuadrante 2. Tiene cosas demasiado importantes, como por ejemplo es la sensibilización de los aprendices, los resultados de evaluación, el proceso de certificación y lo no urgente, digamos que un ejemplo, la proyección de la etapa productiva, ¿cierto? Porque pues tiene un lapso de tiempo que se puede alargar. Dentro de todos esos cuadrantes, chicos, dentro de todo ese proceso, garantizar que dentro del cuadrante 1 es donde se encuentran las personas que no realizan, ojo, una planeación adecuada. Ojo, aquellas que viven al límite y ocupan
el día a día en la resolución de pequeños problemas o crisis. Entonces, si bien son importantes y urgentes, no le aportan significativamente, digamos que al desarrollo de la organización. Pero es posible que quienes se encuentran en esta situación piensen que no sobra tiempo, que es siempre urgente hacerlo para programar sus actividades, ni para pensar en el futuro. Generalmente, todo esto está mencionado en ese cuadrante 1. En los cuadrantes 3 y 4, lo que aparece es que está desorientado en cuanto a la parte de la tabla del por qué. En ese primer caso, en lo que mencionábamos, ese tiempo que se dedica a la solución de problemas que no son importantes, pero que dada su inminencia, su grado de dificultad, deben de ser resueltos en la menor brevedad posible. Y en el cuarto cuadrante, esas situaciones que no son importantes ni urgentes en el tiempo, digamos que se dedican a actividades que no le traen ningún beneficio a la empresa, ni en lo corto ni en el mediano plazo. El cuadrante más valioso es el cuadrante donde se ubican los directivos eficientes, que es el segundo. Entonces aquí hay un espacio donde se encuentra lo importante, donde lo que aún puede ser manejado con la tranquilidad, donde se conoce el tiempo, donde ese cuadrante está la planificación, donde está la planeación estratégica, la parte de la proactividad, cómo prevenir, cómo construir esas relaciones y cómo está el reconocimiento de esas nuevas oportunidades. Entonces, el segundo cuadrante es el de la planeación estratégica, ese reconocimiento de nuevas oportunidades y la prevención, en donde ubicamos a cada uno de esos directivos. Para terminar con algo muy fundamental y específico, que es el cliente interno y externo. Vamos por acá. Casey, ¿me puedes colaborar, por favor, con la lectura? Cliente interno y externo. Aunque la existencia de un cliente interno no es del todo aceptada como concepto, es una estrategia de orientación de la empresa hacia el servicio. Es de vital importancia reconocer en los colaboradores mucho más que simples prestadores de un servicio a cambio de un salario. Muchísimas gracias, Casey. Entonces, por esto es que nos debemos detener aquí para retomar la parte de esa discusión y entender el por qué es la razón existente un cliente interno. Podemos argumentar que ese cliente es un esgrimen que está en desacuerdo en algunas condiciones de acuerdo a lo siguiente. Y mencionamos que un cliente es el que se va a acercar a una empresa para adquirir un producto o un servicio. Eso lo hemos determinado. Y que dado a que nosotros como empleados, funcionarios, no somos compradores en el momento, sino que por el contrario, cobramos por lo que estamos vendiendo, no podemos ser llamados clientes.
En este caso, somos funcionarios, pero no somos clientes. Hay que entender cuándo uno es un cliente interno y cuándo uno es un cliente externo. Entonces, en ese contraste, ¿qué es lo que favorece la existencia del cliente interno? ¿Cómo se aseguran que un cliente es todo el que se acerca a la compañía con el fin de satisfacer una necesidad? Ojo, estoy hablando en el contexto de compra, pero en el contexto de solicitar, digamos, un empleo, somos clientes. Digamos, somos clientes a través de una metodología que va a aplicar un área de talento humano para seleccionar ese personal. En este caso, los empleados, funcionarios administrativos, además de asegurarnos un salario, unas bonificaciones, ¿cierto? Encontramos al interior de cada una de las organizaciones un espacio para relacionarnos con otros. Ese espacio para, ¿cómo lo denomino? Para crecer, para desarrollarnos profesionalmente, para proponer y digamos que poner en práctica todas nuestras ideas o que sencillamente para tener un acceso a un sistema de salud y de pensión. Sí, digámoslo así de esa manera. Entonces, determinar que ese cliente interno es fundamental y es de vital importancia para cada una de las organizaciones porque es el que presta el servicio, el que presta la atención y el que está en constante relación con ese cliente. Y por último, muchachos, los voy a dejar con esta pregunta. ¿Qué es la ganancia y cómo la necesidad se transforma en satisfacción? Para ustedes, ¿qué es ganancia, muchachos? ¿Qué sería ganancia? Un beneficio. Un beneficio. ¿Qué más sería ganancia? Un Que un reconocimiento de cliente, la Un reconocimiento. que un cliente quede satisfecho también puede ser una ganancia para la empresa. Que un cliente quede satisfecho. Es como algo positivo para la empresa también. Algo positivo para la empresa. Entonces, en términos generales, podemos decir que la ganancia es una utilidad que resulta del trato, ¿cierto? Del comercio o de otra opción. Eso es lo que, digamos que la Real Academia determina como ganancia. Entonces, aquí es donde enfocamos esa ganancia con respecto al cliente y todo lo que ustedes mencionan. Entonces, aceptar la existencia de un cliente interno permite comprender el verdadero lugar que ocupan los colaboradores dentro de la organización. Entonces, quien emplea a una persona no está haciéndole un favor. Al contrario, esa persona es quien trae sus necesidades, sus expectativas para satisfacerlas a través de la empresa que lo emplea. ¿Y esto a cambio de qué? Pues obviamente de recibir un salario, recibir unas comisiones, desarrollar su área profesional y generar un producto que se vende en el mercado por un valor X, Y o Z, ¿cierto? Y al que le van a pagar por elaborarlos. Entonces, de esta forma, podemos mencionar que esa necesidad de un colaborador se convierte
en la ganancia de la organización. Entonces, esa ganancia es el mayor activo que tiene hoy en día las empresas a través de ese modelo moderno en su gente y en esa visión en donde los empleados, que también son clientes, queda claro, y que dentro de una organización no puede venderse simplemente hacia afuera, sino que esa imagen que está proyectada debe de ser también congruente con la realidad interior. ¿Cómo podemos hablar de cada una de las existencias de un círculo de satisfacción en donde está el cliente interno como el externo y que traen sus necesidades a la empresa para satisfacerlas mutuamente? Entonces, para esto es importante el momento de tratar bien al cliente interno, lo que algunos gerentes creen que tratar bien a los colaboradores los hace perder autoridad, ¿cierto? Porque pues algunos piensan esas condiciones, pero que sin embargo lo que se puede esperar de un empleado que solo rinde cuando es coaccionado, o qué se puede esperar de ese colaborador. ¿Qué pasa cuando el director no puede estar al frente? ¿Se desintegra la empresa? Entonces, la eficiencia de cada uno de esos empleados, de esos colaboradores, es directamente proporcional, digamos que al bien que se les brinda dentro de cualquier organización. Y esto lo podemos expresar en cada uno de los espacios que van a ser actos para el desarrollo de nuestras labores. ¿Cuáles son esos horarios flexibles para que requiera la interacción con las familias? Y que ante todo, esa motivación real para que ese empleado, ese funcionario crezca dentro de la compañía. Esto es lo que se denomina o lo que se identifica como la movilidad laboral. La ganancia, aceptar la existencia de un cliente interno que permite comprender el verdadero lugar que ocupan los colaboradores dentro de una organización. Entonces, una empresa tiene que venderse hacia afuera y hacia adentro. Por eso es la imagen que proyecta hacia los clientes externos y que debe de ser congruente con la realidad interior. Muchachos, esto es parte de lo que íbamos a tocar con respecto a lo que se denomina diseñar la organización para el cliente. Obviamente, esa es la primera parte de ese proceso de diseñar la organización para el cliente. Ya ahí es donde se debe de estructurar cada uno de los elementos del programa. Cada uno de esos elementos tiene sus condiciones, tiene sus características, tiene sus objetivos dentro de cada una de las áreas de ese proceso de diseñar esa organización, y el momento de estructurar cada uno de los procesos y de las herramientas que son indispensables para el cumplimiento de esa transformación de la satisfacción del cliente. Entonces, chicos, no sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes. ¿Todo claro? Muchachos. Perfecto. Bueno, entonces, como todo está claro, muchachos, les voy a compartir el instrumento de evaluación, o no sé si ya se los compartí, de la actividad que están desarrollando. ¿Me confirman, por favor?
¿Cierto que no? No, señor. Ah, ok. Entonces les voy a compartir el instrumento de evaluación con la lista de chequeo que está para evaluar esa actividad. Y bueno, chicos, no siendo más, pues les agradezco la atención prestada. Recuerden el desarrollo de las actividades de aprendizaje, de la actividad de aprendizaje. Y muchachos, nos vemos en una próxima sección sincrónica. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, Una feliz instructor. noche para todos. Que Feliz estén muy noche. bien. Hasta luego, muchachos. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Ministro, buenas noches. Con mucho gusto. Ministro, ¿me Patricia, sí, escucha? señora. Sí, Sí. señora. Soy la muchacha que lo llamó hace rato, de lo de Sí, Patricia. qué pasaría con eso, si se pudo comunicar con la profe. Digamos que la compañera me dice, le voy a leer textualmente como ella me escribe. Me dice, yo le pregunté, Vane, ¿sí se puede anular esa novedad? Me dice que sí se puede. Entonces, para el día de mañana, voy a comunicarme con la encargada del área para que ella nos anule esa novedad. ¿Listo, Patricia? Bueno, profe, muchísimas gracias, le agradezco mucho porque la verdad sí estaba como asustada. Sí, sí, sí. Sí, es un poquito complejo porque Bueno, mi profe. estamos en proceso Sí. de retirar, pues, para que no nos queden las fichas con personas que están matriculadas, sino que queden los que están asistiendo a las secciones, que queden los que están presentando las evidencias de aprendizaje, inclusive si no pueden Sí. estar en las secciones, pero que las revisen cuando uno las deja grabadas y puedan montar las evidencias. Entonces, No, y yo estamos haciendo ese proceso de depuración. sí, porque yo todas las secciones las asisto, las guías, los desarrollos, o sea, todo está, Sí, todo lo llevo sí, sí, la señora. letra. Entonces, a mí sí se me hizo raro cuando yo... No, yo Pero también bueno, Patricia. porque mi esposo trabaja en un colegio y cuando que es Sí. que voy llegando, hola, va a ver, Patricia, ¿yo qué hice? No, pues digo, mira que yo cancelé el curso y me cancelé el suyo. Y yo, ay, no, Dios mío. Y Bueno, pues pues lo no, importante, sí, lo importante es que se pueda reversar esa novedad. Ah, vale, entonces cualquier cosita me comenta por el WhatsApp, este es Yo mi le WhatsApp. comunico. Claro que sí, sí, Listo. señora Patricia. Gracias, ¿Listo? que tenga buena noche. Gracias. Igualmente, Patricia, bendiciones, feliz noche. Que estés muy Amén. bien, hasta luego.